Buenos días, jóvenes y señoritas. Buenos días. Hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder dar inicio a la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. A ver un momento. Buenos días, profesora. Buenos días. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Esperamos un momento mientras ingresan sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, vayan teniendo algún apunte muy cerca de ustedes donde puedan ir anotando el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Esperamos un minuto ya para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Darles la bienvenida, ¿no? Y pues ustedes deben ir continuando con sus estudios secundarios. El área que vamos a realizar el día de hoy es referido a matemática. El tema que se va a aprender es de polígonos. Soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no tener ningún inconveniente al momento que yo voy realizando la clase, ¿no? Ninguna conversación, o sea, tan solo que me escuchen a mí nada más, ¿no? De ahí, en segundo lugar, ustedes pues tienen que participar en clases, ¿no? De ese modo ustedes tienen que prender su micrófono o también lo pueden ir escribiendo a través del chat. Y finalmente tienen que ir anotando todo lo relacionado que se va a realizar el día de hoy. Porque siempre es bueno tomar algún apunte, ¿no? Porque la mente es muy frágil y nos podemos ir olvidando. Entonces, para ello, pues es muy importante que debemos de ir anotando. Sin más que decir, vamos a empezar con la clase. Polígonos, ¿no? No sé si alguno de ustedes me podría ir indicando a qué entienden polígonos, ¿no? ¿Qué es lo que logran entender? ¿A qué se llama polígonos? ¿Alguna participación que me podría ir indicando a qué se refiere polígonos?
Vamos continuando. Definición, ¿no? De polígono. O sea, en geometría, un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos, o sea, rectos consecutivos, que encierran una región en el plano, ¿no? Y estos segmentos son llamados lados, y los puntos en que se intersectan se llaman vértices. El polígono es el caso bidimensional del politopo, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Que va a ir formando, o sea, en este caso, ¿no? La unión de segmentos, o sea, vamos a ir juntando, ¿no? Y podemos tener quizá en este caso que puedan tener 3 lados, 4 lados, 5 lados, 8 lados, ¿no? Y todo ello que se va a ir juntando los lados a todo, va a ir formando una figura. Entonces, por lo tanto, eso se va considerando los polígonos. Elementos, ¿no? En este caso es muy importante conocer sus elementos de un polígono, ¿no? Acá estamos observando un polígono que tiene 6 lados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acá hay 1, 2, ¿no? Con esto sería 3, con estos 4, 5 y 6 lados. Para lo cual, ¿no? Vamos a ir indicando, en primer lugar, ¿no? Los vértices, ¿no? Tenemos el vértice A, el vértice B, luego tenemos el vértice C, D, E, F, y ¿no? Estos 3 puntos suspensivos nos están indicando que va continuando, ¿no? Quiere decir que va continuando, o sea, son consecutivos, la B, la C, la D y así, ¿no? Y vamos a llegar hasta F. Y eso se considera, es el elemento vértice. Ahora, cuando hablamos de lados, cuando es lados, vamos a tener el lado AB, ¿no? ¿Qué más? El BC, el CD, el E, lo que es el EF, o puedo decir también acá AF o FA también es lo mismo. Pero teniendo en cuenta que debe de tener, o sea, una línea encima. Quiere decir que va a partir del punto A y va a llegar hasta el punto B, ¿no? Igual manera acá parte del punto B, va a llegar al punto C, y tenemos acá del punto A va a partir al punto F. Eso se considera lados. En los diagonales, vamos a tener en cuenta, ¿no? En este caso vamos a partir de un vértice, ¿no? Porque estás en este caso a su lado. Esto no vamos a ir considerando porque ya le hemos indicado que es lado, ¿no? Entonces vamos a tener que pasar a otro punto vértice, ¿no? Por ejemplo, puedo tener de A hasta la C. ¿No? En este caso voy a partir así. Voy a llegar hasta el vértice C, ¿no? Entonces vamos a llegar y eso pues se van a llamar diagonales. En este caso tan solo estamos observando el diagonal BE. Ya estamos encontrando desde este punto B. Vamos llegando hasta el punto E, o sea, se refiere a esta línea. Esto es un diagonal. ¿Quién más está? El AD. Por eso acá tenemos el vértice A y llegamos al vértice D. Se está considerando. En este caso va a partir de los puntos vértices y llegar a otro vértice, pero que no estén a su lado, ¿no? Tenemos que ir pasando a lo que va continuando en el otro vértice. Por eso acá yo lo grafiqué del punto A y voy a llegar al punto C, también es un diagonal, ¿no? Y así si yo deseo puedo ir indicando, sí lo podemos ir indicando. Tan solo en este caso, para tener en cuenta que se va llamando los diagonales, se está considerando, ¿no? Porque en realidad de cada vértice va a tener que salir 1, 2, 3 diagonales. De cada vértice va a tener que salir 3 diagonales. Y que también en nuestro ejercicio, pues, nos puedan ir consultando, preguntando, ¿no? Del polígono mostrado, encontrar, o tal polígono, encontrar cuántos diagonales se tiene en ese polígono. Nos podrían ir preguntando. Para ello, pues va a haber alguna fórmula que lo vamos a ir viendo más adelante para tener en cuenta
de qué manera se va a desarrollar. Pero en este caso, no se olviden en lo que estamos realizando, ¿no? La cantidad de elementos de este polígono, se disculpen, la cantidad de lados de este polígono que se tiene son 6 lados, ¿no? Para la fórmula, para poder encontrar en los diagonales, tenemos que saber cuántos lados tiene ese polígono. Ahora, el diagonal media, en nuestro gráfico tenemos MN, ¿no? En otras palabras nos está indicando, ¿no? De los dos vértices que se va teniendo en uno de los lados, vamos a tener un punto medio. De igual manera está sucediendo del otro lado, que en este caso, del vértice C y la D, tenemos un punto medio que es N, ¿no? Y lo juntamos, esos dos puntos medios se llama diagonal media. También tenemos lo que son los ángulos internos, ¿no? En este caso, según nuestra figura nada más, o sea, vamos a ir considerando, no es que vamos a ir agregando porque no lo está escrito, tan solo tenemos, en este caso tenemos ángulos internos, ¿quiénes van a ser? Voy a ir resaltando. Acá tenemos este ángulo interno, ¿no? Acá también igual el ángulo interno que es alfa, el ángulo interno beta. Acá también tenemos un ángulo interno que es teta. También es un ángulo interno gamma. Este es omega y phi. También es un ángulo interno. Los ángulos externos son aquellos ángulos que van a estar fuera de la figura o no del polígono mostrado. En este caso estamos teniendo, acá tenemos, ahí tenemos el ángulo A, hasta el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Ahí por eso se va indicando A, B, C, pero teniendo en cuenta que debe de estar en minúscula, ¿no? Y esos son los ángulos externos. Continuando, vamos a ver la clasificación de los polígonos. De acuerdo a su región, o sea, vamos a tener un polígono convexo y también un polígono no convexo. Cuando tenemos un polígono convexo, o sea, en este caso nosotros vamos a poder, en este caso, teniendo en cuenta que las figuras o los ángulos internos deben de ser menor que 90 grados, ¿no? Y cuando tenemos en este caso los polígonos no convexos, vamos a encontrar que un solo ángulo externo va a estar formando, pues, o no va a tener la forma, ¿no? De un polígono. Por ejemplo, que la figura que nosotros estamos observando, o sea, no vamos a poder darle el nombre. En cambio, en el polígono convexo sí podemos darle el nombre. ¿Por qué? Porque vamos a poder contar la cantidad de lados, ¿no? Y en lo que es no convexo, o sea, en este caso vamos a tener de esta manera, ¿no? El ángulo que se va mostrando acá. Este ángulo. ¿No? Este ángulo que se va mostrando, o sea, va a ingresar, ¿no? O, teniendo en cuenta que va a ir modificando, ¿no? En este caso. Continuamos con la clasificación, en este que vamos a ver de acuerdo a su número de lados. Cuando tiene 3 lados, se llama triángulo. Cuando tiene 4 lados es cuadrilátero. Cuando hay 5 lados se llama pentágono. Cuando hay 6 lados un hexágono. 7 lados es un hectágono. 8 lados un octógono. 9 lados nonágono. 10 lados decágono. 11 lados endecágono. 12 lados docecágono. 15 lados se llama pentadecágono. 20 lados icosígono. Hay varios, o sea, que van a tener, ¿no? En este caso, los más principales les estoy indicando, ¿no? De acuerdo a sus números de lados.
En este caso, los elementos que hemos estado viendo tenía 6 lados. Y se llama un hexágono, por lo cual, pues, quiere decir que esa figura o el polígono está teniendo 6 lados. Seguimos con la clasificación, ¿no? Vamos a ver ahora 3 de acuerdo a sus lados y ángulos. Vamos a tener un polígono equilátero. Quiere decir que todos sus lados van a tener que ser iguales. Un polígono equiángulo, que todos sus ángulos internos, también en este caso como es equiángulo, X se refiere igual, ángulo pues se refiere a los ángulos. En la primera donde decía X se refiere pues igual, ¿no? Látero se refiere a los lados, por eso les indicaba que todos los lados son iguales. En cambio acá en el equiángulo, que todos los ángulos internos van a tener que ser iguales. En el polígono regular, en este caso vamos a tener dentro, ¿no?, de una circunferencia va a estar dibujado cualquier polígono, ¿no?, que puede tener 4 lados, 5 lados, 6 lados. Depende de cuántos lados va a estar considerado nuestro polígono. Y también teniendo en cuenta, por ejemplo, estamos observando que la letra O es el centro del polígono, ¿no? Y la R, pues, es la circunradio. ¿Por qué lo llamamos circunradio? Es que dentro de una circunferencia tenemos un polígono y dentro de ello todavía se está considerando lo que es radio. Por eso se va a indicar circunradio. Y también el ángulo central, que es teta. Ahora, ese ángulo central es igual a ¿quién? A 360 grados dividido entre n. Teniendo en cuenta que n va a ser el número de lados. Por eso les decía, dentro de este circunferencia puede haber de 5 lados, 6 lados, 7 lados, 20 lados. Depende del polígono que se nos va a ir indicando, ¿no? En las aplicaciones vamos a tener lo siguiente, ¿no? Para todo polígono convexo de n lados, o sea, la suma de los ángulos internos, nunca debemos de olvidarnos que va a ser igual a 180 grados multiplicado por quien n es la cantidad de lados, por algo acá nos indica la cantidad de lados que se tiene, ¿no? Entonces en este caso sería menos 2. Ahora la suma de ángulos externos. La suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Número de diagonales. Número de diagonales va a ser igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Y yo les indiqué que el valor de n, acá también nos dice, se refiere a la cantidad de lados que se va teniendo cada polígono. En un polígono regular o equiángulo, un ángulo interno, dice, va a ser igual a ¿quién? A 180 multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Y un ángulo externo va a ser igual a 360 grados dividido entre n. Y nunca olvidarnos que en todo acá que se va indicando el valor de n es la cantidad de lados que va a tener el polígono. Estas son las aplicaciones, ¿no?, que ustedes, o las fórmulas que ustedes tienen que conocer para el desarrollo, ¿no? Ya depende de qué pregunta pues nos van a ir realizando, ¿no? Ya depende de los ejercicios. Para lo cual ustedes pues tienen que ir aprendiendo, ¿no? Todas estas aplicaciones, porque va a haber preguntas, en este caso en sus módulos hay preguntas que les van indicando que posiblemente la cantidad de diagonales de un polígono, ¿no? Quizás la suma de ángulos internos o externos. Y en este caso de estas propiedades se va a utilizar siempre en cuando es un polígono regular o equiángulo. Quiere decir que vamos a tener, cuando es polígono regular, pues va a haber una circunferencia del cual dentro de ello va a haber un polígono que puede tener 4 lados, 5 lados, 10 lados, depende, ¿no? Ahora, cuando es un polígono equiángulo, quiere decir que todos sus ángulos internos
van a tener que ser, o sea, iguales. Si, por ejemplo, vale 15 grados, ¿no? Un ángulo, los demás ángulos también van a tener que valer 15 grados. Eso nos está indicando cuando es equiángulo. Ahora sí, vamos a ir ya empezando con los ejercicios de aplicación, ¿no? Y para ello, pues, estar atento. En la anterior hemos estado viendo en la parte teórica, ¿no? Todo lo relacionado a polígonos. Ahora sí, nos toca ya desarrollar los ejercicios de aplicación. Y pues tenemos que ir recordando, ¿no? Las fórmulas que se ha ido indicando en la parte teórica. Tenemos el primer ejercicio, nos dice lo siguiente: cuando suman los ángulos externos e internos de un icoságono, ¿no? En el anterior recién hemos visto las aplicaciones, ¿no? Cuando sumaban los ángulos externos e internos. Lo que nos está diciendo la pregunta es que nosotros, o sea, debemos de encontrar su ángulo externo, ¿no? Y su ángulo interno de un icoságono, o sea, de un polígono icoságono. Y al final, o sea, debemos de sumar esos dos ángulos y vamos a dar pues como respuesta, ¿no? Pero antes de nada, nosotros tenemos que tener en cuenta o conocer icoságono, o sea, vamos a tener que saber, pues, ¿no? En este caso averiguar, o quizás ya algunos se recordaron, de cuántos lados tiene un icoságono. Entonces, pues la resolución, voy considerando en primer lugar donde el icoságono es un polígono de 20 lados. Ya una vez, ¿no? Entendido, comprendido que un icoságono tiene 20 lados, vamos a hallar, en este caso, suma de ángulos externos, o sea, en la fórmula nos decía suma de ángulos externos es igual a 360 grados. Ahora, la suma de ángulos internos nos dice lo siguiente, que la suma de los ángulos internos es igual a 180 multiplicado por n menos 2. Y ustedes dirán, pero ¿cuánto vale n? El valor de n vale 20. Yo les indiqué justo hace un momento, hemos visto las aplicaciones y ahí se le ha indicado que el valor de n quiere decir la cantidad o el número de lados que tiene un polígono. En este caso, estamos encontrando que el valor de n vale 20. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a reemplazar para poder encontrar la suma de ángulos internos. Tan solo me falta encontrar la suma de ángulos internos, porque la suma de ángulos externos ya lo sé que vale 360 grados. Entonces voy a decir suma de ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por ¿quién? N, que vale 20, y lo resto menos 2. Seguimos desarrollando, vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis, que sería 20 menos 2, nos está saliendo 18, que sería la suma de ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por 18. En este caso vamos a tener que la suma de ángulos internos es igual a 3240 grados. Entonces, a nosotros no nos está pidiendo pues encontrar, ¿no? La suma de ángulo interno, la suma de ángulo externo, nos está pidiendo suman. ¿Cuánto suman los ángulos externos e internos? Entonces vamos a tener que sumar tanto del ángulo externo más el ángulo interno. Externo vale 360 grados, más la suma del ángulo interno es 3240 grados. Sumado ellos dos nos sale 3600 grados, que eso sería pues la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes y señoritas. ¿Alguna pregunta, jóvenes y señoritas? En caso no hay ninguna pregunta, vamos continuando. Otro ejercicio. 2 nos dice, hallar la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado. ¿No? En este caso tenemos un polígono
que va formando, en este caso está formando de 5 lados. Y nos está diciendo la medida del ángulo interior. Veamos en la resolución. Como el polígono, ¿no?, mostrado es un pentágono porque tiene 5 lados, entonces vamos a decir que el valor de n es igual a 5. Ahora, utilizando la fórmula, nos está indicando, y justo sabía en la propiedad que nos indicaba, ¿no?, del ángulo interno y el ángulo externo, siempre y cuando había un polígono regular y también equiángulo, ¿no? Y acá nuestro ejercicio nos está diciendo que este polígono es regular. Por esa razón vamos a tener que utilizar esta fórmula, ¿no? Que el ángulo interno va a ser igual a 180 multiplicado por n menos 2, todo ello dividido entre n. Donde n vale pues 5, ya hemos ido indicando, porque es 5 lados que va teniendo ese polígono regular. Entonces, lo que es el ángulo interno va a ser igual a ¿quién? 180 multiplicado por 5, ¿no?, que vale el valor de n, menos 2 lo vamos a dividir entre n, que vale 5. Tenemos el ángulo interno es igual a 180 multiplicado por ¿quién? 5 menos 2 nos sale 3, todo ello dividido entre 5. Desarrollando toda esta operación de 180 por 3 dividido entre 5 nos va a salir 108. ¿Ya? Entonces el ángulo interno es igual a 108 y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes y señoritas, antes de que vaya continuando, ¿no? Nunca hay que quedarnos con las dudas que se va teniendo. Una pregunta está ahí, jóvenes y señoritas. Continuando con otros ejercicios. Tenemos el ejercicio 3, nos dice calcular x en, y nos está mostrando el siguiente polígono. Para poder desarrollar, ¿no?, el ejercicio, ustedes pues tienen que tener en cuenta, o primero ver, pues, ¿no?, en la figura estamos viendo son ángulos internos, y hemos indicado en la parte teórica, ¿no?, cuando tenemos, o sea, en este caso, los ángulos internos, vamos a tener que ir sumándolos, ¿no? O sea, en la figura en sí, estamos teniendo que n es igual a 5. Pero hallamos la suma de ángulos internos. Y la fórmula es la siguiente. Que la suma de los ángulos internos, ¿no?, vamos a igualar con ¿quién? Con 180 grados multiplicado por n menos 2. Ustedes dirán, pero ¿cómo yo voy a ir desarrollando, ¿no? Entonces, como nos dice acá suma de ángulos internos, o sea, van a tener que sumar todos los ángulos que se van mostrando y lo van a igualar ¿con quién? Con 180 grados multiplicado por n menos 2. Por eso es lo que estamos considerando acá el valor de n. Ahora, del gráfico vamos a decir lo siguiente. Primero empezar con x más 20, es sumado ¿con quién? Con x más 10, más x, más quién, x más 40 y finalmente más x más 30. Y eso va a ser igual a quién? A 180, nos dice, ya igualamos 180, ahora multiplicado por n, que vale 5, y lo restamos menos 2. Si ustedes observan, acá de lo que ya hemos ido indicando, ¿no?, de todo después de haber reemplazado, ya tenemos una sola variable, o sea, tenemos todo que son x. De ahí no hay más, no hay otra variable, otra letra que te va indicando. Por lo tanto, ustedes van a tener que sumar todos los valores, ¿no?, que se va teniendo x. En este caso sumamos x, más x, más x, más x y más x. Sumando vamos a tener 5x. ¿Quién más sumamos? 20 más 10 más 40 más 30 sale 100. Porque 20 más 10 es 30 más 40, 70 más 30, 100. Y ese es igual a ¿quién? 180.
Luego realizo la resta de 5 menos 2, que sale 3. Luego tengo que 5x más 100 va a ser igual a ¿quién? 180 por 3 nos sale 540. Lo que se va buscando es tratar ya de despejar, ¿no? En este caso, la variable x debe de quedarse sola. ¿No? Eso es lo que vamos a realizar. En este caso, ¿qué voy a hacer? Pues que este 100 que está sumando lo voy a llevar al otro lado a restar, que sería 5x va a ser igual a ¿quién? A 540 menos 100. Y esa diferencia nos sale 440. O sea, tenemos 5x es igual a 440. ¿Qué hago luego? El valor de 5 que está multiplicando, voy a llevarle al otro lado a dividir, que sería x va a ser igual a 440 grados dividido entre 5. Y esa división pues nos va a salir exacta. ¿Por qué? Es que con nosotros cuando vamos a dividir entre 5, o sea, en este caso el último valor, o sea, está terminando en este caso termina en 0 o puede terminar en 5. Y en este caso, como termina en 0, pues quiere decir que es una división exacta, ¿no? Donde x va a ser igual a 88 grados y eso sería la respuesta. ¿No? Hay que tener en cuenta de qué manera pues se van a ir desarrollando los ejercicios. Te estarán preguntando, pero ¿de dónde has sacado esta fórmula? Esa fórmula yo tan solo estoy sacando de las propiedades o las aplicaciones que se ha ido indicando. Por eso les decía que es muy importante que ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿no? Esas propiedades para que puedan ir desarrollando y reemplazando. Y si se han dado cuenta, era sencillo, ¿no? Pero ustedes, quizás hay algunos de ustedes hubiera dicho, pero yo lo voy a sumar todos estos ángulos y a cuánto lo igualo, ¿no? Pero y sí, nunca olvidarnos que la propiedad tiene que ser esto, ¿no? Que la suma de ángulos internos va a ser igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Por qué multiplicamos por n menos 2? Es que en primer lugar tenemos que saber cuántos lados tiene ese polígono. Si en este caso el polígono mostrado nos tuviera quizás de 6, de 7, de 8, hasta incluso de 20, igual ustedes tienen que ir considerando todos esos valores, ¿no? Todos los ángulos internos y lo van a igualar con 180 grados y restarle, ¿no? En la cantidad de lados que se indique con menos 2. Continuamos en el ejercicio 4. Nos dice, el número de diagonales de un octógono es. Veamos en la resolución. Antes de utilizar, pues, ¿no? Las fórmulas, primero tenemos que tener en cuenta cuántos lados tiene el octógono, ¿no? O sea, como el polígono es un octógono, entonces vamos a ir indicando, nunca olvidarse que el valor, o sea, un octógono tiene 8 lados. Entonces, el n va a ser igual a 8. Una vez ya encontrado, ¿no? Cuántos lados tiene ese polígono, lo que van a realizar a continuación es utilizando la fórmula. La fórmula es la siguiente, que el número de diagonales va a ser igual a ¿quién? A n, por n menos 3, todo ello dividido entre 2. Luego, ¿qué hacemos, jóvenes señoritas? Vamos a tener que ir reemplazando, ¿no? Según la fórmula que se nos ha establecido. Ahí está. Entonces vamos a reemplazar. Voy a ir escribiendo. Indicar que el número de diagonales es igual
N, estamos diciendo que vale 8, entonces ponemos 8. Multiplicado, N que vale 8, menos 3, todo ello dividido entre 2. Lo único que nos queda es continuar con el desarrollo, ¿no? Tratar de ir ya reduciendo y vamos a encontrar cuántos diagonales va a tener un octógono, ¿no? Entonces vamos a decir que el número de diagonales va a ser igual a 8. Acá vamos a restar 8 menos 5, dirá 8 menos 3 sale 5, todo ello dividido entre 2. ¿Qué hago luego? Si desean pueden multiplicar o también pueden ir simplificando. Su mitad de 8 vale 4, su mitad de 2 vale 1. Vamos a tener que el número de diagonales es igual. No vamos a tener 4 entre 1 es 4 y acá tenemos 5. Lo único que nos queda ahora es multiplicar el número de diagonales. Este es igual, 4 por 5 sale 20. 20 diagonales. Eso pues sería la respuesta. Entonces vamos a ir indicando que el número de diagonales de un octógono tiene 20, ¿no? 20 diagonales. Sería nuestra respuesta. Otro ejercicio. Calcular x en. Nos está mostrando, ¿no? En este caso también tenemos un polígono que tiene 5 lados. Aparte también que estamos observando que esos ángulos son internos. Entonces, para poder realizar en la resolución, o sea, de la figura, vamos a decir que n vale igual a 5 y hallamos la suma de los ángulos internos, ¿no? A ver un momento. Un momentito. Quizás posiblemente se va a borrar. Y ahí está, ¿no? Tenemos, o sea, de la figura n es igual a 5, hallamos la suma de los ángulos interiores y tenemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 n menos 2. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que del gráfico vamos a tener que sumar todos los ángulos internos. En este caso está empezando de x más 10, luego viene x más 15, x más 20, x más 25 y x más 5. Y eso va a ser igual aquí a 180 grados multiplicado por 5 menos 2. Entonces, continuando con el desarrollo, vamos a ir indicando lo siguiente, ¿no? Vamos a sumar acá, tengo x más x, 2x más x, 3x, más x, 4x, más x, 5x. Tenemos 5x. Más, vamos a sumar 10 más 15. 10 más 15 nos sale 25, más este 5, 30. Acá yo sumo 20 más 25, sale 45. Vamos a tener 45 más 30. En este caso va a tener que ser 5, 4 más 3, sale 7. Ya nos está saliendo 75. Entonces ponemos acá 75. Vamos borrando. Ay, 5x más 75 sería. ¿Igual a cuánto? A 180.
sería 75 grados. Igual a 180 multiplicado 5 menos 2 vale 3. ¿Cuánto sale la multiplicación de 180 por 3? Porque esto de acá vamos bajando tal como está. Sería 5x menos 75. Esto es igual. 180 por 3 sale 540. 540, ¿no? ¿Qué hago luego? Este 5x va a bajar. Es igual. 540. Vamos a restar menos 75. Restando, vamos a tener 5x. Esto va a ser igual. Acá sería 10 menos 5, 5. Tendríamos 13 menos 7, 6. Y acá nos va quedando 4. Sería 465. Lo que hago, ese 5 va a pasar al otro lado a dividir. Voy a poner grados. 465 grados. ¿Cuánto sale esa división? Entre 5, jóvenes y señoritas. ¿Cuánto sale 465 entre 5? ¿Cuánto sale, jóvenes señoritas? Quiero sus participaciones, jóvenes señoritas. ¿Cuánto sale? Vamos a dividir 465 entre 5. En este caso serían 9. 9 por 5, 45. 46 menos 45, 1. Bajo el 5. Tendría 15. El número sería 3. 3 por 5, 15. 15 menos 15, 0. ¿Cuánto sale? 93 grados. Y esta sería la respuesta. Continuamos con otro ejercicio. Hallar el valor de X, ¿no? Estamos viendo en la siguiente figura y veamos pues en la resolución. De igual manera, acá también tenemos que utilizar, ¿no?, lo que es la fórmula o la suma de ángulos internos. Pero antes de que ustedes, o sea, indiquen, ¿no?, lo siguiente. O sea, tenemos en sí los ángulos internos 2x, 3x, 4x. Pero quizás estarán preguntando algunos que cuánto vale este ángulo. De igual manera el del otro, ¿no? Que es cuánto vale ese ángulo. Nunca deben de olvidarse que cuando ustedes tengan, en este caso, la suma de los, o sea, en este caso de cuando ven la figura de un cuadrado, tiene que valer 90 grados. ¿Ya? O sea, cada uno de ellos vale 90 grados.
Dicho eso, vamos a decir lo siguiente de la figura donde n es igual a 5. Hallamos la suma de ángulos internos. Seguimos utilizando esa fórmula, ¿no? De la suma de ángulos internos, donde es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2. Lo que vamos a realizar a continuación es que del gráfico vamos a ir reemplazando, ¿no? En este caso tenemos 2x, ahí está, luego he sumado lo que es del cuadrado, yo les indiqué que vale 90 grados, luego lo voy sumando más 4x, luego más 90, y luego más 3x. Y eso va a ser igual aquí en 180 grados multiplicado por n, que vale 5 menos 2. Luego, ¿qué realizamos, jóvenes? ¿Qué vamos a realizar luego, jóvenes y señoritas? Mamá, ¿Qué realizamos luego? mamá. Ver cuántas X hay. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿No? En primer lugar, ustedes van a tener que desarrollar lo que está antes del igual. Pues me refiero a lo que está, o sea, del igual a su lado izquierdo, ¿no? Lo que vamos a sumar son los valores de x. En este caso tenemos 2x, 4x y 3x, ¿no? Sumando 2 más 4 vale 6, más 3 serían 9. 9x más ¿quién? 90 más 90 sale 180 grados. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 180 grados. Voy a tener que multiplicar de 5 menos 2, ¿no? Esa diferencia pues nos sale 3. ¿Qué hago luego? ¿Qué operación vamos a realizar? Luego, la operación que vamos a tener que realizar en este caso va a tener que ser, ¿no? La multiplicación de ¿quién? De 180 grados multiplicado por 3. Lo que está antes del igual se vuelve a anotar tal como está, que sería 9x más 180 grados va a ser igual a ¿quién? De 180 por 3 nos sale 540. ¿Qué vamos a hacer luego, jóvenes? A continuación tenemos que realizar este 180 grados, vamos a tener que llevarle al otro lado, ¿no? A restar a quién, a 540. O sea, vamos a tener 9x va a ser igual a 540 grados menos 180 grados, que nunca debemos de olvidarnos, ¿no? En este caso, si tenemos signo positivo, cuando yo lo llevo al otro lado, va a ir con su signo cambiado. Si era más, con menos. Si está menos, va a ir con más. Hay que tener cuidado con los signos. Luego vamos a realizar la diferencia, que sería 540 menos 180. Nos está saliendo como respuesta 360 grados. O sea, 9x es igual a 360 grados. ¿Qué hacemos luego? Que ese 9 que está multiplicando va a ir al otro lado a multiplicar, que sería x es igual a 360 grados dividido entre 9. ¿Y eso cuánto sale? ¿Cuánto sale esa división?
Cuando vamos a dividir jóvenes y señoritas, sé que lo que es 360 grados entre 9 nos va a salir 40. Multiplicamos 40 por 9, si sale 360. Por lo tanto, X es igual a 40 grados. Y eso sería la respuesta. Porque nos está pidiendo hallar el valor de X, ¿no? Sí, hay que tener bastante cuidado, depende de cuál nos está pidiendo calcular. Si en caso nuestro ejercicio nos pidiera calcular el valor, o sea, nos dijera hallar quizás 3X, 10X, entonces ustedes van a tener que, después de haber encontrado el valor de X, van a tener que multiplicar de acuerdo a lo que les va a pedir, ¿no? Si fuera 5X, entonces 5 por 40 van a tener que multiplicar. Si fuera 10X, igual, sería 10 por 40. Y así, de esa manera, al final recién van a dar su respuesta. Pero en este caso de los ejercicios, tan solo nos están pidiendo encontrar o hallar el valor de X. Continuamos. 7. El número de diagonales de un decágono es. Para poder desarrollar, o sea, el ejercicio, primero ustedes tienen que tener en cuenta cuántos diagonales tiene un decágono. ¿Para qué? Para que sepan, disculpen, cuántos lados tiene ese decágono. Para que sepan, ¿no? En este caso, el valor de n. Ese es lo primero que tienen que tener en cuenta, o sea, del número de lados que tiene ese decágono, para que puedan reemplazar en la fórmula, ¿no? De encontrar la cantidad de diagonales o número de diagonales que se va teniendo. Acá, como el polígono es un decágono, entonces vamos a decir que n es igual a 10, quiere decir que el decágono tiene 10 lados. Una vez ya indicado el valor de n, van a tener que utilizar la fórmula que dice la siguiente, ¿no? Que el número de diagonales va a ser igual a ¿quién? A n por n menos 3 dividido entre 2. Entonces, a continuación, lo único que nos va a quedar es ir reemplazando, ¿no? En la fórmula el valor de n. O sea, vamos a decir que el número de diagonales es igual n, estamos diciendo que vale 10, multiplicado por n menos 3, o sea, 10 menos 3, dividido entre 2. Continuamos, número de diagonales. Esto es igual 10, entonces 10 menos 3 vale 7, dividido entre 2. ¿Qué hago luego? Mitad, 5. Mitad, 1. El número de diagonales es igual, va quedando 5 multiplicado por 7. Continuamos, números diagonales. 5 por 7, 35. Entonces vamos a decir que hay 35 diagonales. Entonces, para que indiquen la respuesta, van a decir, ¿no? En un decágono hay 35 diagonales. Y esto sería la respuesta.
¿Hasta hay alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes y señoritas? Ninguna. Último ya para poder ir terminando con la clase. Cuando yo le he puesto el número de diagonales de un hexágono. ¿Por qué? En el ejemplo donde indicábamos nosotros, disculpen, los elementos, ¿no? De un polígono, está pues graficado un hexágono, para lo cual con el polígono, como es un hexágono, entonces n va a ser igual a 6. Utilizando la fórmula vamos a decir que el número de diagonales va a ser igual a n por n menos 3, todo ello dividido entre 2, ¿no? Teniendo en cuenta, yo voy reemplazando directamente. Vamos a decir que el número de diagonales es igual, ¿no? Porque en realidad el número de diagonales tan solo indicaba algunos diagonales, no he indicado todas. Como es un hexágono, se va a hacer 6. 6 menos 3 dividido entre 2. Acá nomás también yo puedo ya ir simplificando. Saco su mitad, 3. Su mitad de 2, 1. Desarrollando número de diagonales es igual, sería 3, 6 menos 3 sale 3. Y al final vamos a decir que el número de diagonales, esto es igual a 3 por 3, sale 9. O sea, en un hexágono vamos a encontrar 9 diagonales. Y eso pues sería la respuesta. Entonces, ustedes jóvenes señoritas tienen que tener en cuenta, la parte teórica y puedan ir utilizando, ¿no? Para la solución de los ejercicios. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso tuvieran quizás cualquier duda, no dejen de comunicarse a mi número personal. Ya nos estaremos viendo en las siguientes semanas. Muchas gracias por su atención. Ok, mil gracias. Buenas Hasta el tardes. próximo. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego con todos.